Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor, y reconocemos que tú eres digno de recibir toda la gloria, Señor, la honra y la majestad. Te damos gracias, Señor, porque nos permites conocer un poco más acerca de ti y escudriñar tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos revelas las profundidades de Dios, porque traes un conocimiento mayor a nuestro espíritu acerca de quién eres tú y de lo que anhelas, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana te rogamos que toques cada vida, cada corazón, que la semilla de tu palabra, Señor, que está siendo sembrada en nosotros, sea una semilla que lleve fruto, Señor, que podamos nosotros ser testimonios vivos, Señor, acerca de lo que has hecho en nuestra vida, acerca de esa regeneración, Señor, que tú permites en nosotros, Señor. Ayúdanos a honrarte, Señor, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, Señor, aún con nuestros pensamientos y motivaciones, para que tú estés siendo exaltado, siendo glorificado, Señor, al ver la gente, Señor, la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre y te damos toda gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Ok, empezamos a ver el día de ayer el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya hemos aprendido acerca de esta maravillosa relación de perfecta armonía, de unidad, de amor que se da en la Trinidad. Y pues cómo ello va a ser un referente para nuestras relaciones personales, para que podamos nosotros aprender a interactuar, que podamos aprender a amar a nuestra familia, a nuestros amigos, de la manera que pues nos enseña Dios por medio de esta relación. Ahora, hablamos acerca de que no se trata únicamente de buenos deseos o de establecer, no sé, los 10 pasos de las buenas relaciones, sino que lo primero que tiene que ocurrir en nosotros, y parte de la obra del Espíritu Santo, es hacernos uno con Dios, ¿sí? Explicamos ayer que el resultado de que nosotros podamos tener una vida transformada y que en ese sentido también podamos experimentar el amor genuino, el amor que Dios tiene en esa Trinidad y que lo podamos hacer extensivo a otras personas, implica que en primer lugar nosotros tenemos que ser uno con Dios, ¿sí? En ese sentido, pues la palabra de Dios nos dice, ¿no? Hablando Jesucristo, que si nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, entonces vamos a poder hacer, ¿sí? O a poder vivir, pues de la manera que Él está manifestando. Cuando se acerca este joven a preguntarle a Jesús acerca de cuál es el más grande mandamiento, mencionábamos que no únicamente señala uno, que es, vamos a pensar como esta, decíamos, máxima que hay en todas las religiones o en la mayoría de ellas, que es buscar como el bien común, el hacer el bien al prójimo, etcétera, etcétera. Pero lo que decíamos es que Cristo, al contestar, no únicamente dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino que previo a eso tiene que haber un amor por Dios, tiene que haber una relación con Dios. Si no, el vivir esa relación de amor, de paz con el resto de los seres humanos es simplemente imposible. O sea, nuestra vida tiene que ser transformada por Dios
para que nosotros verdaderamente podamos reflejar esa naturaleza de Él hacia la gente que nos rodea, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo primero es que el Espíritu Santo nos hace uno con Dios. El hacernos uno, decíamos que tiene también como objetivo lo segundo, que es al ser participantes de la naturaleza divina, y leíamos en segunda de Pedro, que dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas, ¿sí? Dios ya nos capacitó para que podamos vivir una nueva vida. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza de pecado es imposible que nosotros podamos vivir modelando a Dios. En cambio, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando el Espíritu Santo viene en nuestra vida, Él es quien nos capacita, ¿sí? Él es quien pone en nosotros todo lo que necesitamos para vivir como Él es. Entonces, eso nos lleva a vivir una vida no para nosotros, sino una vida para aquel que murió por nosotros y fue resucitado, dice la palabra, que es Cristo, ¿sí? Ahora, en ese sentido, decíamos que la segunda obra del Espíritu Santo en nuestra vida es hacernos más como Cristo, ¿sí? La palabra de Dios dice en 2 Corintios 3:18 que, y lo voy a parafrasear, que en la medida que cada uno de nosotros estamos en esa comunión íntima, mirando al Señor a cara descubierta, dice, como en un espejo, somos transformados de gloria en su misma semejanza. Vamos reflejando la imagen misma de Dios por medio de nosotros, ¿sí? Pero decíamos, esto no es algo que nosotros hacemos, no es como tratar de imitar a Cristo, decir, a ver, ¿qué hacía Él o qué palabras utilizaba? No es algo humano, sino que es una obra de Dios en cada uno de nosotros. Por eso decíamos que la clave, más que pensar en estar intentando parecernos a Cristo, la clave es tener una relación con Él, tener una relación con Dios, ¿sí? Y tomábamos también esta frase que es tan común, que dice, el que con lobos anda, a aullar se enseña. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que yo me voy relacionando con cierto tipo de personas, yo me voy pareciendo más a ellas. Entonces, en ese mismo sentido, en la medida que nosotros pasamos más tiempo en la presencia de Dios, vamos a ser transformados a su misma imagen y eso es lo que vamos a reflejar. ¿De acuerdo? Entonces decíamos que es súper importante. El fruto del Espíritu en nuestra vida se va a dar de una forma natural cuando nosotros, y percibiéndonos, digamos, en esta analogía como un árbol, ¿sí? Decíamos que la semilla, que es la palabra de Dios, es sembrada y esa semilla debe ser regada cada cuándo, cada mes, cada semana, todos los días, de tal manera que esa semilla pueda crecer, convertirse en un árbol y entonces dar fruto. No vemos a ningún árbol pujando, tratando de dar fruto, así de, tengo que dar limones. No, simplemente ese árbol lo que tiene que hacer es crecer, fortalecerse, llenarse, decíamos, de la palabra de Dios, que es esa agua que nos limpia todos los días, pues del pecado que vamos arrastrando, digamos, en nuestra vida, ¿no? Y la presencia del Señor, por supuesto, ¿sí? Entonces, dos cosas fundamentales, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va también a transformar nuestra mente, la que va a cambiar nuestra forma de pensar para que en consecuencia cambie nuestra forma de vida. Muchas veces, y ayer les platico, comentaba con un amigo y justamente el comentario iba en el sentido de la importancia que es para nosotros como hijos de Dios escudriñar la palabra, ¿sí? Y escudriñarla, decíamos, de manera intencional, buscando realmente que el Señor nos hable y nos transforme por medio de ella, ¿sí?
Él me estaba platicando, él lleva algunos días leyendo libros completos de la palabra, empezó con los evangelios, ayer estuvo escudriñando Romanos y me decía, ¿sabes qué? Estoy sorprendido de lo que Dios está haciendo en mi vida. Estoy sorprendido porque siento que me está haciendo libre de muchas cosas que venía yo arrastrando, de pecado, ¿sí? De ciertas situaciones en su vida. Y eso es lo que yo veo que es el resultado de pasar tiempo en la presencia de Dios. Pasar tiempo en la presencia de Dios no únicamente es orar, también es escudriñar su palabra, ¿sí? Pero escudriñarla de veras con esta hambre de querer que Dios nos hable. Y Dios lo hace, y no solamente nos habla, sino que además nos transforma. Él es quien cambia en nosotros todo aquello que necesita ser transformado. Entonces, terminamos esta conversación diciendo es que la palabra de Dios verdaderamente es poderosa. Yo les puedo contar muchos testimonios de personas que estamos leyendo la palabra, memorizando la palabra, porque esa es otra parte. O sea, una cosa es tener la Biblia y hay quienes, pues muchas veces quizá la tenemos en la cabecera, ¿no? O en un mueble junto a la cama, pero pues ahí se está empolvando y nunca la abrimos. Y eso no nos sirve de nada. Lo que nos va a servir es que la abramos y que leamos. Cuando nosotros memorizamos, lo que hacemos es llevar lo que está escrito en ese libro a nuestro interior. Entonces, memorizar la palabra de Dios es súper importante. Otra, transcribirla. Esta era una indicación que Dios había dado al pueblo de Israel, también específicamente a los reyes. No nada más son cosas que Dios decía, pues háganlas como porque no tienen que hacer, sino porque realmente hay un resultado en hacerlo. La palabra de Dios tiene que ser nuestro alimento todos los días y comemos 3 veces al día. ¿Qué quiero decir? Que a veces creemos que pues es suficiente si leo unos cuantos versículos una vez a la semana. No. El Espíritu Santo va a trabajar en nosotros, pero necesitamos conocer la palabra de Dios. Muchas promesas que hay en la palabra, nosotros no las hacemos válidas, vamos a decir, en nuestra vida porque ni siquiera las conocemos. Cristo ya nos libertó del pecado y de la muerte. Ya tenemos en nosotros la naturaleza de Dios, pero muchas veces todo eso lo ignoramos y seguimos viviendo como esclavos del pecado porque no escudriñamos la palabra, porque no sabemos cuáles son esas promesas y esa obra que Dios ya hizo por nosotros. Así es que la invitación es a llenarnos también de la palabra de Dios y vamos a empezar con el tercer punto, que es el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Él nos va a revelar las profundidades que hay en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, lo conocemos bien, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí cuando usamos este verbo de inspirar, fíjense, y nos vamos como a lo más profundo, a la raíz. Inspirar es cuando nosotros tomamos una bocanada de aire y metemos ese aire en nuestro interior. Ese oxígeno va a empezar a hacer una serie de transformaciones en el interior para llevar vida a cada célula en nuestro organismo. Les digo que es hermoso cuando nosotros leemos este tipo de cosas en los idiomas originales, porque la palabra de Dios cuando habla acerca del Espíritu Santo,
se refiere a él, o el nombre es Ruach HaKodesh. La palabra Ruach es viento. Y cuando nosotros entendemos que lo primero que hizo Dios al crear al ser humano fue soplar en su nariz aliento de vida, ¿qué es lo que sopló? Ese espíritu que da vida. Y nosotros hoy necesitamos el aire para poder vivir. Y si necesitamos el aire, y la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada, es ese aire que nosotros debemos tomar todo el tiempo para llenar nuestro interior. Pero en la medida que nosotros dejamos de hacerlo, no está habiendo transformación en nosotros. Sí. Hay otro verso que es hermoso que dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Y no únicamente al ser humano, las plantas, los animales. La palabra de Dios a nosotros es ese aire que necesitamos todos los días, todo el tiempo para vivir. Sí. ¿Se dan cuenta cómo cambia el sentido de este verso? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin, dice, de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué pasa si yo no estoy escudriñando la palabra de Dios? Pues que no estoy capacitado para buenas obras. Ni siquiera sé cuáles son. Ni siquiera sé a qué soy llamado. Este pasaje nos dice que la palabra de Dios contiene pautas y discernimientos que nos enseñan a cultivar una unidad más profunda con Dios. En la antigüedad, si una pareja, digamos, quería conocerse más, estaban en una relación de noviazgo y no existía toda la tecnología que hay hoy, lo que hacían era escribirse cartas para poder conocerse mejor uno al otro. Ahora, Dios ya nos dejó una carta de amor. Esto ya lo habíamos revisado cuando hablamos acerca de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si yo tengo esa carta de amor y nunca la leo? Pues difícilmente me voy a enterar de quién es Dios, de qué es lo que Él quiere para mí, de qué es lo que Él me ha dado, en fin. La palabra de Dios también nos da principios que nos muestran cómo nuestras vidas deben pertenecer a Cristo. Ahora, en la medida que nosotros vamos aprendiendo estas pautas, estos principios que trae la palabra de Dios, el Espíritu Santo traduce esta verdad en nuestras vidas. El Espíritu Santo hace la obra con la palabra que nosotros vamos injertando en nuestra vida. La palabra de Dios dice que nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y después dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así es que es el Espíritu Santo el que nos revela la palabra de Dios. Por eso decimos que las personas que no tienen al Espíritu Santo no pueden comprender lo que dice la palabra de Dios, porque la misma palabra dice que ha de ser discernido espiritualmente. Que el mensaje del evangelio, dice, es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para quienes son salvos.
Fíjense, qué contraste tan grande. ¿Te ha pasado que a veces quieres compartir la palabra con alguien que evidentemente no conoce a Dios y lo que tú le dices dice, pues suena bonito, pero no creo que sea real? Le suena locura. Y cuando nosotros estamos escudriñando la palabra, en la medida que vamos aprendiendo más, vemos ese poder de Dios actuando en nuestra vida. Pero si no lo estamos viendo, probablemente es que nos está faltando esa relación con Dios, es escudriñar su palabra para saber lo que dice este verso, lo que Dios ya nos ha concedido. Así es que el Espíritu Santo tiene esta función de mostrarnos la verdad de Dios. Nos ayuda a entender quién desea Dios que seamos, cómo quiere que le amemos, cómo quiere que vivamos. Si nosotros nunca hubiéramos leído la palabra de Dios respecto a la forma de amarle y nos dijeran, ama a Dios, pues quizá estaríamos pensando en decirle cosas bonitas, en escribirle una linda carta, en dibujarle corazones, porque esa es como la forma en la que aprendemos que se expresa el amor en el mundo. Pero cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios y leemos que dice, si me amas, guarda mis mandamientos, entonces entendemos que el parámetro de Dios no tiene nada que ver con la forma en la que el mundo ama. Expresarle amor a Dios significa obedecer. Así es que la única forma en que podemos conocer el corazón y la mente de Dios es por medio de su revelación que recibimos por el Espíritu Santo. Fíjense, en este verso Pablo pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie nos puede revelar a Dios sino el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 2:16 hace otra pregunta Pablo y dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y después lo que dice es, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuevamente vemos ahí esta unidad. El Espíritu Santo es quien nos revela a Dios, pero tenemos la mente de Cristo en nosotros para comprender esas revelaciones. Dios deseando revelarse a nosotros, el Espíritu Santo dándonos a conocer las profundidades de Dios y Cristo con su mente actuando en nosotros para que podamos comprenderlas. Nuevamente la obra perfecta de la Trinidad. ¿Me repites eso, por favor? Claro que sí. De la Trinidad. Dios Leslie, gracias. revelándose a nosotros, Él queriendo darse a conocer a nosotros, el Espíritu Santo revelándonos lo profundo de Dios y la mente de Cristo en nosotros para que podamos comprender esas profundidades. Gracias. Con gusto. Ahora, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no quiere decir que entonces sobran los maestros, pastores, quienes nos enseñan y demás. La palabra de Dios, ahorita vamos a revisar, habla justamente acerca de los dones y ministerios que recibimos cada uno de los hijos de Dios y el objetivo de ellos, que es el crecimiento de la iglesia, ¿sí? Es decir, el Espíritu Santo nos capacita a cada uno de nosotros para tener
o brindar un servicio dentro de la iglesia y que podamos crecer en conjunto, ¿sí? Que a veces hay algunas personas que dicen, no, pues ya, tengo la palabra de Dios, yo la leo en mi casa, que el Espíritu me revele, y a veces terminamos tergiversando lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, ¿sí? Ok. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. ¿Se puede dar un mal uso a la Biblia? Por supuesto que sí. Si no tenemos la revelación del Espíritu Santo, si únicamente nos dejamos llevar por nuestra propia prudencia, dice Proverbios, podemos tergiversar la palabra de Dios. Así es que Dios usa su palabra, las enseñanzas de hombres que Él mismo capacita para guiarnos a la verdad. El Espíritu Santo va a tomar las palabras de la Biblia y las va a fijar en nuestra vida. ¿Sí? Es únicamente por medio del poder del Espíritu Santo que la verdad toma nuestra vida y transforma nuestro carácter. Así es que una realidad nuevamente es que nuestra vida, aunque hayamos recibido a Cristo, el Espíritu Santo, si nunca abrimos la palabra de Dios, ¿cómo sabemos hacia dónde debemos ser transformados? ¿Sí? Vamos al número 4, que es el Espíritu Santo nos capacita a servir. No somos llenos del Espíritu Santo únicamente para nuestro beneficio, como vamos a revisar. Desde el momento en el que Cristo hizo la promesa del advenimiento del Espíritu Santo, Él dejó muy claro, dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo somos testigos de Jesús por medio del poder del Espíritu Santo? Lo que vemos nosotros en todo el libro de Hechos, es que los apóstoles se levantaron a predicar las buenas nuevas de salvación. Vemos que obraban milagros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios obraba milagros por medio de ellos para suplir las necesidades de la gente, tal como Cristo mismo lo hizo en el tiempo de su ministerio. ¿Sí? Sanaba enfermos, liberaba oprimidos por el diablo, suplían las necesidades de las personas. Así es que cuando nosotros también recibimos el Espíritu Santo, somos capacitados también para ser testigos de Jesús. Y Jesús dijo en Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, no somos nosotros haciendo las obras de Dios. Hace algunos días escuchaba a alguien que decía, es que nosotros somos dioses, por eso es que Jesús dijo que nosotros podíamos hacer las obras que Él hizo y aún mayores. No, no es que somos dioses,
es que Dios habita en nosotros. Y las obras son las obras de Dios por medio de nosotros, con un propósito, no es para servirnos a nosotros mismos, es para ser testigos de Dios, para darle a conocer, para que el mundo pueda saber que hay una esperanza. ¿Sí? Así es que el Espíritu Santo nos capacita solamente a unos. No. No, a todos. ¿Pero para qué nos capacita? Para servir, para hacer la obra de Dios. Como decía, Él nos da dones y también ministerios. Vamos a revisar algunos versos de Primera de Corintios 12, donde habla ampliamente al respecto. ¿Sí? Primera de Corintios 12. Ok. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos, por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie reconoce que Jesús es Dios. Recuerden que les expliqué que esta palabra, Señor, es Adonai, una palabra que se utilizaba de manera exclusiva para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Nadie reconoce que Jesucristo es Dios, sino por el Espíritu Santo. Verso 4 dice, ahora, bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, Dios. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas en todos es el mismo. Y voy a leer el verso 7, dice, y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho propio. ¿Dice eso? No. Para provecho mutuo, para servicio de los demás. Y después la palabra de Dios, aquí mismo en este capítulo, no me voy a ir a leerlo todo, pero pone un ejemplo, una analogía, y dice que todos formamos un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y dice, no todos son un solo miembro, sino muchos. Entonces hay diversidad de dones, diversidad de funciones, diversidad de ministerios, pero Dios es uno. Así es que cada uno debemos aprender y entender cuál es mi función, cuál es mi don, cuál es mi ministerio y de qué forma debo servir a los demás. Sin embargo, ahora lo que ocurre en las iglesias es que tenemos a un grupito de personas sirviendo, vamos a decir a un 5%, sirviendo al 95%. ¿Ese es el llamado de acuerdo a la palabra de Dios? No. ¿Solamente capacita a algunos pocos? No, No. no. El Espíritu nos capacita a todos. ¿Para qué? Para servir. Y si yo no estoy sirviendo, tendría que preguntarme, ¿cuál es mi don? Si es que aún no lo sé, ¿cuál es mi ministerio? Porque necesidad de servicio en la iglesia lo hay. Y todos somos llamados a servir. Esto no es privilegio de algunos.
también es importante que nos capacitemos para poder servir. La palabra de Dios dice, aquí en lo que leímos, que es el Espíritu Santo quien distribuye estos dones y nos capacita para usarlos. No es obra humana. Romanos, capítulo 12, también habla acerca de este tema. Y solamente voy a leer algunos versículos, ¿sí? Voy a leer desde el 4, dice, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así los muchos somos un cuerpo en el Mesías y cada uno miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la analogía de la fe. Si diaconado, en el servicio. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con generosidad. El que cuida de los demás, con diligencia. El que hace misericordia, con alegría. Todos tenemos dones. No todos tenemos el mismo don. Es importante, si no sabemos aún cuál es nuestro don, que podamos ir en oración y decirle, Señor, muéstrame cuál es mi don, yo quiero servirte. ¿Sí? El punto es entonces que el Espíritu Santo nos capacita para servir a otros, para predicar el Evangelio y para hacer cosas extraordinarias para su gloria. Y esto es bien importante, para su gloria. Los dones que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros es para glorificarle a Él. ¿Se dan cuenta cómo a veces en este comentario que les hacía hace un momento nos equivocamos tan feo? ¿Cómo alguien puede decir, pues soy Dios porque puedo hacer las mismas obras que Cristo hace? Y bueno, una cosa es decirlo y otra cosa realmente es hacerlo, ¿verdad? Pero si Dios verdaderamente nos está capacitando con un don de milagros, con un don de sanidad, con don de lenguas, don de discernimiento de espíritus o el don que sea, siempre debemos recordar que es para la gloria de Dios. La palabra de Dios dice también en Hebreos que aquellos que vivieron por fe y tenían el Espíritu de Dios en ellos, hicieron grandes cosas. Habla de que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, dice, recibieron a sus muertos mediante resurrección. Estoy leyendo Hebreos capítulo 11, si quieren acompañarme. Perdón, los últimos versos, desde el 33. Dice, pero otros, como que toda esta parte suena bien padre, conquistar reinos, hacer justicia, alcanzar promesas. Pero vamos a la siguiente parte y dice, pero otros fueron torturados al no aceptar liberación para alcanzar otra resurrección mejor. Y otros sufrieron la prueba de escarnios públicos y azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, tentados, aserrados, murieron pasados a cuchillo, anduvieron errantes, vestidos con pieles de oveja, con pieles de cabras, indigentes, afligidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, dice la palabra de Dios. Deambulando por desiertos y montes en las cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto para nosotros alguna cosa mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. El Espíritu Santo
nos capacita para hacer milagros o para morir valientemente como mártir. Tampoco es obra nuestra. Él está para reflejar la luz en este mundo tan oscuro y tan necesitado de Dios. Somos llamados a ser lumbreras. La palabra de Dios dice en Mateo 5, 15 y 16, que no se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Dice, por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y luego viene una indicación, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Nuestras buenas obras permiten que Dios sea glorificado. Así es que nuestro enfoque acerca de la plenitud del Espíritu Santo no está centrado en el poder del desempeño personal. No se trata de lo que yo puedo lograr para mí. Necesitamos dejar de pensar en nosotros mismos. Estamos inmersos en una cultura egocéntrica que se la vive diciéndonos que vayamos por nuestros sueños, que merecemos todo, que todo se trata de nosotros. Y esta es una filosofía totalmente contraria al Evangelio, el cual está centrado en dar la gloria a Dios, en reconocer que todo lo que ocurre en nuestra vida es por Él y para Él. El Espíritu Santo nos capacita entonces para darle la gloria, el honor, la alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ese debe ser el enfoque de nuestro servicio. Y es algo que debemos tener presente todo el tiempo, porque es tan fácil que nos llenemos de soberbia pensando que somos buenos en algo para lo que realmente el Espíritu nos capacitó. Así es que no es nuestra gloria. Si recuerdan, leíamos hace algunos días en Éxodo cómo la palabra de Dios dice que Él capacitó a Bezalel para que él fuera lleno de toda sabiduría, en artes, para que él pudiera diseñar los objetos del templo. Es el Espíritu Santo capacitándonos, no son nuestras habilidades. No lo perdamos de vista. Y número 5, el Espíritu Santo trae significado a nuestra vida. El Espíritu Santo trae significado a nuestra vida. La palabra de Dios dice desde Génesis que fuimos hechos a imagen de Dios. Y cuando nosotros tenemos intimidad con Dios por medio de su Espíritu Santo, empezamos a vivir como Dios lo dispuso para que seamos las personas que Él quiere. Es decir, para verdaderamente reflejar esa imagen que Él puso en nosotros desde el principio y que a causa del pecado perdimos. El Espíritu Santo nos capacita para recuperar esa imagen de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios dice en Efesios, hablando Pablo, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios, ¿qué lees? 1:11. Ah.
Gracias. Sí. Así es que si estamos hoy aquí, si hemos sido salvos, la palabra de Dios dice que fuimos predestinados. ¿Qué quiere decir eso? Que desde antes de la fundación del mundo, el Señor tenía un plan para nosotros. Y ese plan implicaba que nosotros pudiéramos andar en buenas obras, como también hemos escudriñado. Vamos a Hechos 17:25. Voy a leer desde el 24. Dice así la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Señor está habitando en nosotros. El Espíritu Santo nos pone en el camino para cumplir el propósito de nuestra vida. Dios nos creó, nos diseñó con un propósito muy particular. Y es nuestra responsabilidad el entender, el saber cuál es ese propósito para que podamos vivir conforme a él. La palabra de Dios dice en Romanos 8:16 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos recuerda cada día quiénes somos, para qué estamos en esta tierra, que tenemos un propósito. ¿Se imaginan lo que sería una vida carente de propósito? ¿Una vida carente de significado? Cuando no tenemos propósito, levantarnos cada día y seguir una rutina se convierte en algo pesado. En cambio, cuando nosotros sabemos que tenemos un propósito, y no un propósito cualquiera, sino un propósito trazado por Dios para nuestra vida cobra un sentido distinto. Encontramos significado. Encontramos una razón por la cual levantarnos cada día y enfrentarnos a lo que sea que tengamos que vivir. Fuimos hechos para tener una íntima relación con Dios como sus hijos. Y cuando nosotros estamos en esa relación con Dios, a través del poder de su Espíritu Santo, encontramos nuestro significado y propósito. Denme un segundo. Jesús les dijo a sus discípulos que la forma de hallar gozo era obedeciendo los mandamientos. ¿Alguna vez lo habían pensado de esta manera? Normalmente pensamos que obedecer los mandamientos de Dios es algo pesado, es algo difícil, es algo horrible. Ese es el pensamiento del ser humano. Pero fíjense lo que dice Juan 15,
11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En estos últimos momentos que Jesús pasó con sus discípulos, dándoles indicaciones acerca de lo que debían hacer. Vamos a leer qué tiene que ver este verso que leímos del 15-11 con los mandamientos. Vamos a leer desde el 10. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y después viene este verso 11 que dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, dice esta versión, completo, dice la otra versión. Y a veces nosotros no tenemos idea de lo literal que es esto, que Jesús quería que nosotros pudiéramos guardar sus mandamientos porque Él sabe que en el guardar sus mandamientos es que vamos a hallar plenitud y gozo. Cuando Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría para habitar en ellos, lo que les estaba diciendo es que ese Espíritu Santo era quien nos iba a capacitar para que nosotros pudiéramos obedecer esos mandamientos, para que ese gozo fuera completo. La vida de Cristo completa nuestra vida, nos da significado, provee el cumplimiento y el gozo de vivir. Y todo eso se cumple en nuestra vida por medio del Espíritu Santo que está en nosotros para que mantengamos una relación continua entre Dios y nosotros. Así es que la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida es esta. El Espíritu Santo crea en nosotros una intimidad con Dios. Nos transforma para parecernos más a Cristo. Nos guía a toda la verdad que se encuentra en su palabra. Nos capacita para servir y nos trae verdadero significado y completa nuestra vida. Esa es la obra completa del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros entonces nos conectamos realmente con el Espíritu Santo? ¿Cómo es que podemos vivir la vida que Dios nos ofrece? ¿Cómo y cuándo realmente somos llenos del Espíritu Santo? La palabra de Dios nos dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Y después, como hemos venido aprendiendo en una manera progresiva y constante, vamos siendo transformados y capacitados por el mismo Espíritu para poder servirle, para poder vivir en buenas obras, para poder vivir en obediencia. Lo que es bien importante que entendamos es que todo esto es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Que nada de esto sería posible en nuestra vida si no tuviéramos a Dios en ella. Porque no son cosas que como seres humanos podamos hacer, ¿sí?
Vamos a cerrar con esta invitación que hace Pablo en Efesios 5:18, donde dice: no se emborrachen pues, o no se embriaguéis con vino, pues esto lleva al desenfreno o a la disolución. Dice, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos hacer para caminar diariamente en el poder del Espíritu Santo? ¿Y cuál debe ser la actitud de nuestro corazón para reflejar el carácter de Dios y una vida que le agrade? Eso es lo que vamos a empezar a revisar el día de mañana. Vamos a detenernos aquí. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Leslie, Ay, perdón. Adelante. ¿Me puedes repetir lo que dijiste que era predestinados? Estamos predestinados para hacer buenas obras desde antes de la fundación del mundo. Ah, ok. Gracias. No hay de qué. Sí. ¿Alguien más? Leslie, ¿me puedes ¿Perdón? repetir el número? No te escucho nada, se corta bastante. si me puedes hacer favor de repetirme el número 3. De los 5 puntos que vimos ahorita, Sí, por favor. nos guía a toda verdad. Gracias. No hay de qué. ¿Alguien más? Bueno, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por tu presencia en nuestra vida, por tu Espíritu Santo, que nos guía, que nos capacita, Señor, que nos llena, que nos instruye, que nos fortalece, que nos levanta. Te damos gracias, Señor, por la obra completa que tú has hecho en nuestra vida, porque sabemos que no es en nuestras fuerzas, que no es por nuestros méritos, Señor, sino única y exclusivamente por tu obra en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque no únicamente nos redimiste, nos salvaste, sino que tú diseñaste una vida plena para que nosotros pudiéramos andar en ella y honrarte por medio de ella, Señor. Gracias por amarnos de tal manera. Queremos, Señor, que nuestra vida, nuestras palabras, Señor, nuestras acciones, nuestras actitudes reflejen, Señor, el temor reverente que tenemos de ti, Señor, entendiendo que tú eres un Dios absolutamente santo. Y queremos, Señor, también nosotros reflejar y andar en esa santidad, Padre. Te damos gracias porque no nos dejaste solos, dice tu palabra, no estamos huérfanos, sino que tu Espíritu Santo, Señor, está con nosotros, recordándonos cada día que somos tus hijos, que somos sellados, que somos apartados y que tenemos una esperanza viva, Señor, que un día te veremos. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por Cristo Jesús. Amén.